8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. Lo invitamos a un diálogo para hablar de algunos temas. Quiero iniciar sobre la situación económica que vive el país. Luego hablaremos del proyecto urgente en materia económica, zonas francas y otros. ¿Cómo está el país ya en manos del presidente Noboa? ¿Qué acciones debe tomar? Ya tuvo dificultades para pagar el sueldo de noviembre. En este mes de diciembre vienen 2 sueldos, el normal y el 13º sueldo. ¿Cómo afrontar esta realidad de la caja fiscal? Muy buen día, Alberto Acosta Burneo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Hay que estar claros que Daniel Noboa recibió un país en crisis, en una triple crisis. Una crisis de producción, porque la inversión está detenida, hay un exceso de trámites, regulaciones, activismo ecológico, que han detenido la inversión en el país. El Banco Central estima que este año la inversión, la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión caerá 0,1% y que el próximo año volverá a caer 0,1%. Entonces estamos con un problema de una inversión detenida. La segunda crisis es una crisis social, en donde hay una falta de empleo. Al día de hoy hay menos empleos que los que existían en 2014, menos empleos adecuados. Y estamos frente a una nueva oleada migratoria. Y la tercera crisis es una crisis fiscal. El gobierno ya se dio cuenta en carne propia al no poder ni siquiera pagar los sueldos de noviembre, un mes que no tiene nada de particular. El mes especial es diciembre, cuando hay que pagar el sobresueldo. Entonces, definitivamente, Daniel Noboa ha recibido este país muy complejo y yo creo que en la práctica se va a dar cuenta muy rápidamente de que gobernar no se trata de simplemente gastar y gastar y gastar, que hay algo más que eso y que tiene unos desafíos muy grandes para poder solucionar esta triple crisis del país. Esta triple crisis, ¿cómo afrontar? Daría la impresión de que no se dimensionó cuando se llegó al poder. Y allí están los números, los indicadores oficiales, Alberto. Sí, yo creo que se pensó, y también coincido, que yo creo que incluso Daniel Noboa subestimó el tamaño de la crisis. Si no, no se entiende por qué alguien puede tener tanto interés de llegar al poder para poder enfrentar un problema tan grande como este de aquí. Simplemente es porque se subestima el tamaño de la crisis que estamos hablando. Pero bueno, ya está ahí y tiene que hacer el mejor papel posible. Y lo importante es recordar que hay esta triple crisis que hay que solucionarla en paralelo. Por el lado productivo, hay que destrabar esos trámites. La inversión tiene que volver a fluir y para eso hay que lograr que se hagan, por ejemplo, para esas 200 megaproyectos de inversión que están detenidos porque no se hace una consulta ambiental, hay que hacer las consultas ambientales, que es una responsabilidad del Estado. Tiene que hacer todas esas consultas ambientales, destrabar esas mega inversiones en turismo, en infraestructura, en generación eléctrica, en petróleo, en minería. Eso va a permitir generar más empleo. Por otro lado, tiene que trabajar en simplificar los trámites, facilitar la vida de los emprendedores. Ahí hay muchísimo por hacer, porque somos el país de los trámites, de las trabas, de impedir que la inversión fluya. La única manera de generar empleo, en proyecto ha enviado el gobierno algunos incentivos para generar empleo, pero eso es insuficiente. Los temas de fondo vienen por el lado de destrabar la inversión. Entonces tiene que trabajar para solucionar la crisis productiva y tiene que trabajar en paralelo en solucionar la crisis fiscal. Y aquí también es muy importante entender la magnitud, que el problema no solamente es fiscal, es también un tema productivo. Porque si uno solo ve las cosas como compartimentos separados, se puede llegar a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, pensar que la crisis fiscal se soluciona elevando impuestos, que esa es la solución para la crisis fiscal, pero olvidan que también tenemos una crisis productiva y que elevar impuestos va a ahondar la crisis productiva, va a ahondar la crisis social, la falta de empleo. Entonces, cuando se entiende con su magnitud correcta que estamos frente a una triple crisis y que hay que enfrentarla de manera simultánea en todos los frentes, entonces uno comienza ya a evaluar de mejor manera las soluciones para esta triple crisis, pero que requiere de una gestión importante por el lado de inversiones, por el lado de impulsar la generación de empleo, que es a través de la inversión, y por el lado fiscal. Economista Alberto Acosta Burneo, si no se quiere afectar como debiera ser a la producción,
¿Por qué no se corrigen distorsiones? Pero allí está el tema de los subsidios. ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué no se quiere tocar? Solo por una acción politiquera de sectores como la CONAIE, que ha advertido, ha dado amenazas si es que se eliminan los subsidios, a sabiendas de que allí pudiera haber recursos para ese y otros sectores sociales y no seguir beneficiando a quienes pueden pagar. ¿Por qué no de una vez se asume y se corrige esta distorsión? Yo creo que uno de los grandes problemas de todo país subdesarrollado, y es una característica también del Ecuador, son los bajos niveles de confianza. Desconfiamos de todos. Entonces, son comunes los argumentos y dicen, mejor que nos den el subsidio porque así al menos algo nos llega, porque sin ese subsidio los políticos se van a robar la plata. Entonces, mejor gastémosla mal a que los políticos se la roben. Ese es el tema que hay que solucionar. Yo creo que una reforma, una focalización de subsidios tiene que partir por crear mecanismos, instaurar mecanismos para crear confianza. Un mecanismo que podría hacerse para crear confianza, para solucionar este problema de desconfianza, que es la esencia de la sociedad ecuatoriana, es que desconfiamos de todos y de todo. Entonces, para solucionar este problema, tenemos que ir a crear mecanismos que existen. Yo creo que se podría hacer un fideicomiso, ese podría ser el punto de partida. Un fideicomiso a donde van a ir los fondos que se ahorren por la focalización de subsidios a los combustibles, un fideicomiso que además tenga un mandato claro. ¿En qué se pueden usar esos recursos? Y yo diría que siempre he hablado de que se usen en educación, me parece fundamental, pero ahora con la coyuntura que estamos viviendo, podríamos agregarle otra prioridad, seguridad, que se usen en educación y en seguridad, en nada más. Que sea un fideicomiso independiente del presupuesto general del Estado, un fideicomiso que además tiene que reportar y hacer público todos sus balances, toda su información financiera, que cualquier ciudadano puede ir y solicitar hasta la última factura, pedir cuentas hasta de la última coma del uso de los recursos de ese fideicomiso. Yo creo que eso solucionaría ese problema de entrada de la desconfianza. El segundo problema que hay que solucionar para focalizar subsidios viene por el lado de lo perfecto versus lo que se puede hacer. Entonces hay la tendencia a querer encontrar la solución perfecta, tecnológicamente maravillosa, como la que ya se planteó en su momento. Decían, bueno, cuando vayan a los surtidores de una gasolinera, que puedan saber hasta cuánto ganan, puedan conocer su declaración de impuestos, casi que las gasolineras se transforman en contadores, que pueden conocer toda la información contable de los clientes. Lo cual eso, si bien tecnológicamente en teoría es posible, no es viable, es costoso, toma mucho tiempo. Tenemos que ir hacia una solución absolutamente básica, imperfecta. Solución básica e imperfecta. Una tarjeta de débito que se les entrega a todos los propietarios registrados, formales, de buses, de transporte masivo de personas, es decir, buses, y que mes a mes se calcula el valor del subsidio en función del precio que está en la gasolinera versus el precio que se ha negociado, y que se negocia también un monto promedio de consumo. Se dice en promedio el consumo vamos a estimar que sea de tantos galones por cada bus al mes. Y cada mes se calcula el valor que hay que transferirles y se les transfiere mes a mes ese valor. Es un mecanismo muy imperfecto, pero es viable, se puede aplicar desde el primer día. A partir de eso podemos comenzar a construir un mecanismo mucho más sofisticado, más tecnificado, con menos huecos o de desvío de recursos. Pero debemos empezar por algo básico. Entonces, si a esto entonces estamos hablando un mecanismo para generar confianza, el fideicomiso, un mecanismo sencillo para implementar la tarjeta de débito al transporte de buses, que es el que queremos garantizar que no cambie la tarifa. Y el tercer tema es la comunicación. Se necesita muchísima comunicación para que los ciudadanos entiendan, primero, lo nefastos que son los subsidios a los combustibles, porque es un subsidio a los más ricos. El 50% del subsidio a los combustibles, estamos hablando de alrededor de 1.500 millones de dólares al año, se lleva el quintil más rico de la población. Es decir, el grupo más rico de la población es a quien estamos subsidiando 1.500 millones de dólares año tras año. Y eso es lo que defiende la CONAIE. Es que son esas cosas tan absurdas que suceden en el realismo mágico de países como el Ecuador. Entonces, necesitamos comunicación, que la gente entienda cuál es el costo de este subsidio y además comunicar qué es lo que se puede hacer. Los mismos ciudadanos participen en el uso de esos recursos, veedurías ciudadanas a ese fideicomiso, para que puedan garantizar
que se use conforme los designios de los ciudadanos. Economista Alberto Acosta Burneo, en lo técnico usted ha sido absolutamente claro, pero esto pasa por una decisión política y no hay poder humano que haya una decisión política valiente que, aunque tenga un costo, cuando no se entiende la incidencia de la distorsión de los subsidios, esta decisión política no se adopta. ¿Pudiera el presidente Noboa asumir su responsabilidad si dice que es un gobierno diferente, si dice que ya no entra en juego la política tradicional? ¿Por qué no pasa por esta decisión política? Espero que lo haga. Mi preocupación es otro anuncio que hizo este mismo gobierno y cuando dijo Daniel Noboa que él está buscando la reelección en 2025. Eso ya genera preocupación porque significa que hay objetivos fuertes de corto plazo. Y para ser en tan poco tiempo, ser muy querido, ¿qué debe hacer un político? Pues ser muy irresponsable, hacer la mejor farra, botar la casa por la ventana, que no se sienta pobreza. No importa el chuchaqui, que va a ser fatal, eso no importa. Lo importante es que la fiesta sea al más alto nivel. Eso es lo preocupante. Claro que esa no es la única vía. También se puede ser muy apreciado siendo un estadista, siendo responsable. El problema es que para ese tipo de políticas se requiere una visión de más largo plazo. Los resultados no son inmediatos. Los resultados terminan siendo mucho mejores, pero en el mediano plazo. Y estamos con elecciones a la vuelta de la esquina. Más temprano que tarde estaremos discutiendo ya las nuevas elecciones que van a empezar y la nueva campaña electoral. Entonces, esa va a ser la principal barrera para adoptar este tipo de políticas. Yo creo que viene por el lado de los tiempos políticos. Estamos a las puertas de unas elecciones y eso va a hacer que también el presidente se comporte de una manera para buscar sostener su popularidad en el corto plazo, haciendo cosas que incluso sean inconvenientes para los ciudadanos en el mediano plazo. Hablemos, economista Alberto Acosta Burneo, del proyecto urgente en materia económica que remitiera el Ejecutivo y que está en trámite en la Asamblea Nacional. Corre el tiempo, 30 días tienen. Quiero ilustrar para que lo comente a propósito de uno de los temas, tiene que ver con zonas francas. Esta mañana en Teleamazonas, la ministra de Producción, Sonsoles García, dijo lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con la propuesta de zonas francas que el presidente Noboa está proponiendo? La idea es poder equiparar y poder igualar el régimen que Ecuador tiene a lo que se propone en el resto de la región. Es decir, lo que queremos darles no solo la confianza al importador, exportador y al inversionista local, sino también al inversionista extranjero, que pueda identificar que tenemos un régimen homologado en la región donde Ecuador está adoptando las mejores prácticas para que puedan venir y poner sus inversiones dentro de las zonas francas. Eso lo comenta la ministra de Producción, Sonsoles García. ¿Cómo afrontar este proyecto urgente? Y el tema es, empecemos con zonas francas. Me parece muy positivo que se esté discutiendo el tema de zonas francas y tratar de introducir un régimen de zonas francas en el país. Es un mecanismo que permite generar condiciones tributarias y arancelarias diferenciadas para generar competitividad. Hay que estar muy claros, estas zonas francas sirven para producir para el mercado externo. Y en la actualidad hay actividades en las que el Ecuador no es competitivo, no puede producir. Entonces el objetivo de la zona franca es que sí se puedan concretar esas inversiones que actualmente no existen y que no se pueden hacer por falta de competitividad, que sí se puedan hacer. ¿Y cuál es el gran beneficio? Porque implica un sacrificio fiscal. Pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio viene por el lado de generar empleo. Entonces, hay que estar muy claros. Lo primero es que las zonas francas son para inversiones que en la actualidad no existen. Entonces es inversión adicional. Y por otro lado, es empleo que tampoco existe y que se busca crear con estas zonas francas. Y en general hay otros temas importantes que incluye este proyecto. ¿Cómo debiera tratarse? ¿Cuánto va a favorecer? A sabiendas de que una de las urgencias es tener recursos en la caja fiscal, que usted, uno de los de las 3 urgencias que usted mencionó. Sin embargo, este proyecto le daría recursos al mediano plazo, no de inmediato. ¿Cómo ve esto? A ver, el proyecto de manera general tiene 3 componentes. Uno es el componente tributario propiamente, otro es el tema de zonas francas y otro de asociaciones público-privadas. Por el lado netamente tributario,
La medida estrella es esta remisión de intereses y de multas, que lo que busca es una recaudación durante el próximo año para poder compensar la caída de ingresos tributarios. Porque hay que estar muy claros, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es que las recaudaciones fiscales están cayendo. A octubre hay una caída de 2,7%, y yo estimo que el próximo año, si es que no se aprobase ningún proyecto tributario, las recaudaciones caerían el próximo año en alrededor de $900 millones. ¿Por qué van a caer las recaudaciones tributarias? Porque ya se terminan de cobrar, este año se van a terminar de cobrar las contribuciones temporales creadas por Guillermo Lasso en 2021, y porque a partir del próximo año rige una tasa del 2% de ISD. Entonces, esos dos factores van a hacer que las recaudaciones caigan el próximo año en alrededor de $900 millones. Entonces entra en acción esta reforma tributaria, que si llega a ser aprobada, permitirá generar una renta de alrededor de $830 millones para el fisco, si es que se cumplen los pronósticos oficiales. De esa manera, en el mejor de los escenarios, va a permitir compensar esta caída de recaudaciones, es decir, lograr que las recaudaciones en algo se mantengan frente a las que se registraron en este año. Eso le da un respiro al fisco, pero hay que estar muy claros. El proyecto de ley lo que hace es tratar de sostener las recaudaciones del próximo año, de manera temporal. Es algo que no le sirve para pagar los sueldos de diciembre, tampoco le sirve para 2025. Esto es para 2024. Le permite comprar tiempo al gobierno. ¿Tiempo para qué? Tiempo para hacer lo que tiene que hacer, que es corregir el problema fiscal yendo al origen del problema. El problema está por el lado de un gasto imparable, un gasto corriente imparable. Mientras no se limite ese gasto corriente imparable, seguiremos con crisis fiscal una y otra vez. Entonces, la solución al problema de la crisis fiscal no viene por el lado de más impuestos, sino por el lado de priorizar gastos y focalizar subsidios. Esa es la gran diferencia. Entonces, esta reforma tributaria lo que le permite al gobierno es comprar ese tiempo para hacer lo que tiene que hacer, porque la reforma tributaria va a permitir que no caigan las recaudaciones del próximo año, pero el gobierno tiene un déficit de $5.000 millones aproximadamente en lo que cerrará este año, que todavía tiene que solucionar. Entonces, la reforma tributaria no es la solución al problema fiscal, pero evidentemente la solución tampoco viene por pasarle toda la cuenta de esos $5.000 millones a los ciudadanos y que el Estado continúe con su fiesta y su mal gasto. ¿Qué debiera pasar en la Asamblea Nacional con este proyecto? Porque además una de las demandas del economista Alberto Acosta Burneo es más plazas de trabajo. Aquí se establece en el proyecto deducciones para incremento de nuevas plazas de trabajo. ¿Pero eso se podrá plasmar en la generación de nuevas fuentes de empleo? Bueno, yo creo que tenemos que estar muy atentos porque en la Asamblea existen políticos impuesteros que ya están viendo mecanismos para seguir pasarle la cuenta a los ciudadanos. Ya por ahí alguna fuerza política habla y dice, la banca es la más rentable, súbale impuestos, lo cual es absolutamente falso. La banca no es la actividad que más gana, pero sí es la que más impuestos paga. Entonces, está, al mismo tiempo, estos mismos políticos dicen queremos más crédito, pero en paralelo dicen y súbale los impuestos a la banca. Son objetivos contrapuestos. Lo mismo con otros sectores, y me preocupa en el proyecto tributario que se le haga una reforma que va a afectar a los sectores exportadores. El anticipo de impuesto a esa retención, esa autorretención, que es una manera de pagar anticipadamente el impuesto a la renta, va a retirar liquidez y va a destruir competitividad en el sector exportador. Entonces, nuevamente, la solución no viene por el lado de pasarle la cuenta al sector productivo porque estamos con una crisis de empleo. Necesitamos más empleo. Y para poder solucionar el problema de empleo, necesitamos que el sector productivo tenga liquidez, necesitamos que la banca esté capacitada para otorgar más crédito, no que se le quite recursos vía más impuestos. Entonces, hay que estar muy claros en las prioridades. Por eso decía, son 3 crisis que está viviendo el país, no solamente la crisis fiscal. Entonces, aquellos que solo ven el tema fiscal llegan a soluciones equivocadas porque dicen la solución es suba impuestos, pásele la cuenta a los ciudadanos y no ven el daño que eso provoca en la generación de empleo, es decir, en la inversión, en la producción, en la inversión y en los empleos que se dejan de generar o que se destruyen
por la elevación de impuestos cuando las condiciones económicas no lo justifican. Economista Alberto Acosta Burneo, ¿este proyecto de ley podrá generar apertura a la inversión extranjera nacional cuando una de las observaciones en el país es la inseguridad jurídica? ¿Podrá plasmarse mayor inversión en estas condiciones? Me parece que tiene dos temas positivos: asociaciones público-privadas y zonas francas. Son dos temas muy positivos que atraen a la inversión, pero en paralelo tenemos que solucionar el gran problema que es ese Estado gastador, ese Estado irresponsable. Mientras tengamos un fisco desfinanciado, eso ahuyenta inversiones, porque eso significa que permanentemente habrá esa presión para subir impuestos. Eso destruye seguridad jurídica, destruye estabilidad en los inversionistas. Están viendo que siempre va a haber un cambio de reglas para poder pasarle la cuenta a los ciudadanos. Entonces, es importante que se mejoren las condiciones para asociaciones público-privadas, para las zonas francas. Los incentivos que se están planteando para generar empleo no hacen daño. Tampoco creo que van a hacer cambios radicales. ¿Por qué? Porque la inversión es sensible a otros factores. No solo depende de los incentivos tributarios. La inversión depende de la seguridad jurídica, de la seguridad física. Estamos en una ola de inseguridad muy grave. De los trámites, de todo ese exceso tramitológico que tenemos en el país que mantiene detenida la inversión. De la competitividad. Es decir, hay que trabajar en muchos frentes. Entonces, pensar que vamos a generar más empleo solo con incentivos tributarios, pero no nos atrevemos a modernizar una legislación laboral arcaica, una legislación de hace más de 80 años cuando ni siquiera existía el Internet. ¿Cuántas profesiones existen ahora que no existían en ese entonces? Tenemos que adoptar las mejores prácticas, no tenemos que inventar el agua tibia. Solo copiemos lo que ha funcionado en el mundo, apliquémoslo en el Ecuador. Esos son los temas de fondo, esos cambios adicionales. Entonces, estos incentivos tributarios no molestan, no hacen daño, pero tampoco van a lograr resultados realmente importantes en cuanto a generación de empleo, porque si la única vía para poder generar empleo de una manera importante es destrabando la inversión, generando un entorno competitivo, seguridad jurídica, seguridad física, trámites eficientes para que la inversión pueda prosperar en el país. Bien, muchas gracias al economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal por darnos a conocer su punto de vista sobre el tema económico y este proyecto urgente en materia económica. Alberto, muy amable. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y volvemos buscando la verdad con el constitucionalista doctor Javier Palacios y el doctor Pablo Santillán, experto en temas legislativos, para hablar sobre el juicio político a la fiscal general y otros juicios que están allí pendientes, pese al anuncio. Pero veamos si hay voluntad política. El juicio al Consejo Nacional de la Judicatura. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.